¿Te ves espiando el Facebook de tu ex, el TikTok o las redes sociales? ¿Te cuesta pasar página? Bueno, pues os comento, este es un tema muy recurrente que, por cierto, en muchas de mis consultas me preguntan pues mis clientes. Y bueno, tengo que decir que muchas son mujeres. Bueno, ¿qué pasa y cómo poder reducir, digamos, esta obsesión compulsiva? En primer lugar, daros cuenta, os voy a decir también de mi propia experiencia y también está basado, por supuesto, en estudios y de hecho, pues a nivel psicológico, pues habla mucho de esto, ¿no? Pero enfocándome en mi propia experiencia. Entonces, ¿cómo superar, digamos, estos ataques, impulsos obsesivos, compulsivos, digamos, de pasar página, de cuando no podemos pasar página por nuestro ex? Bueno, esto se entiende también como una especie de trauma, ¿no? Digamos, que es lo que se llama el TOC, ¿no? Que es el TOC, que es el trauma obsesivo compulsivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú, aunque seas consciente de ello, muchas veces a nivel, pues, consciente, sin embargo, hay algo más imperioso que te impide de forma compulsiva, pues, hacer eso que no quieres hacer, ¿no? Bueno, esto se trata mucho, ya os digo, en psicología. ¿Y qué pasa? Pues que puede tener consecuencias muy negativas, pero se puede solucionar. En primer lugar, si os digo esto, porque esto sobre todo pasa al principio, pues si te han dejado o has dejado a tu expareja o te cuesta mucho superarlo, atente aquí a este vídeo porque es un consejo que yo creo que puede ser muy bueno y tomad nota, os lo aconsejo. Bueno, en primer lugar es tomar conciencia, ¿no? Por supuesto, todas estas cosas, cuando, como se dice, el maestro llegará cuando el alumno esté listo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues va a facilitar muchísimo si tú eres consciente de ello y tienes una voluntad de decir, bueno, yo realmente quiero pasar página. Con eso yo creo que ya has hecho pues prácticamente el 50% del proceso. Esto os digo que esto es mi opinión, ¿eh? Os digo, pero esto también viene de la experiencia y de estudios. O sea, entonces, primero, tomar conciencia, daros cuenta de que tenéis un deseo de dejar atrás este impulso compulsivo, de alguna manera tóxico también si queréis llamarlo, que de alguna manera, por supuesto, es bloqueante y puede incluso afectarnos. También hay que decir otra cosa, que es verdad que se dice el dicho, el tiempo cura las heridas, pero a veces podemos nosotros, si somos inteligentes emocionalmente, de poder, digamos, dar pasos en adelante y no tener que por ese proceso de sufrimiento. También os digo que muchas veces el tiempo por sí solo no cura estas heridas. Entonces, primero tomar conciencia, tener una disposición, ¿no? Habiendo dicho esto, pero ahora tomad nota. Y por supuesto, que es ya al margen de lo que voy a decir, por supuesto, técnicas de digamos, antiestrés, como es la respiración, la meditación, pues la meditación intencional, visualizaciones, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de temas muy concretos, muy prácticos, para que de una manera efectiva, bastante rápida, poder reducir esa esa acción compulsiva de estar, digamos, de no pasar página, ¿no? De estar mirando, estar, digamos, obsesionado con tu ex. Bueno, pues que os digo también ya que cuanto más te obsesiones, cuanto más, si no paras eso, es muy difícil de pararlo, ¿no? Bueno, pues lo más importante, habiendo dicho todo lo que he dicho, es
entender que esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso y de lo que se trata realmente es de retrasar, o sea, que en este proceso es retrasar estos momentos compulsivos, obsesivos, para que cada vez vayan a menos. Y como en realidad esta obsesión o este impulso obsesivo realmente en el fondo viene de un miedo, pues los miedos, ¿cómo se afrontan? Pues enfrentándote a ellos. Pero ¿qué pasa? Que hay que ir poco a poco. O sea, esto es un proceso y tampoco se trata pasar del blanco al negro, del negro al blanco de un día para otro. Es un proceso y que se trata de aminorar esta obsesión compulsiva. Entonces, tener en cuenta que se trata de retrasar, ¿vale? También lo que podéis hacer, algo ya de forma activa, es, y os lo aconsejo, es, por ejemplo, poner el teléfono, pues las redes sociales de esa persona en modo no molestar para que, digamos, no te avisen. Y aquí una nota importante. Mucha gente habla del contacto cero, que hoy no voy a hablar de este tema, pero aquí no se trata realmente de bloquear, porque cuando tú estás bloqueando a alguien, de alguna manera también te estás bloqueando a ti mismo. Aquí, más que bloquear realmente, lo que tenemos que hacer es canalizar para que esa energía, digamos, negativa, por decirlo así, esa obsesión, esa forma compulsiva de hacer las cosas, se canalice. Es mucho mejor canalizarla poco a poco, gradualmente, mucho mejor que bloquear, digamos así, de entrada, ¿no? Aunque una cosa a veces no quita la otra, también puede ser en un momento puntual bueno bloquear. Pero si tú realmente quieres liberarte de esta energía, esta obsesión, es incluso más efectiva a la larga canalizar esta energía negativa que bloquear, ¿no? Entonces, de primeras no aconsejo bloquear, ¿no? Porque estamos hablando de alguna manera, superar este TOC, superar esta obsesión para gradualmente, pues, eliminarla, ¿no? O lo más posible. Entonces, este es un proceso gradual. Y entonces, ¿qué pasa? Que si os vais a dar cuenta, estas obsesiones van y vienen. Por lo tanto, es importante observar. Una de las acciones más importantes para, digamos, elevarnos como personas, nuestro desarrollo personal, es la autoindagación, la autoobservación. Entonces, cuando tú eres capaz de observar y encontrar tu patrón, de decir, bueno, pues ahora en estos momentos o a estas horas me obsesiono más, ¿no? Pues tener un poco ese control. Entonces, cuando tú observes que en ese momento tienes un momento de, digamos, de obsesión mucho más de lo normal, ¿no? Pues aplicar la distracción, ¿no? Entonces, apuntad, sabes que te estás obsesionando, tú ya lo observas desde el principio, te das cuenta de que es así, entonces tú de forma consciente, porque hay un momento de voluntad, entonces en vez de meterte y enfocarte todavía más en la obsesión, darte cuenta que cuando empiece ese TOC, esa obsesión compulsiva, lo mejor que podemos hacer es distraernos. O sea, tener 10 minutos por lo menos de, bueno, pues distraerte en algo totalmente diferente. Aquí es importante, como veis, la fuerza de voluntad y digamos, la voluntad, ¿no? La disciplina, si queréis. Es importante que tú mismo te observes y decir, bueno, ahora va a venir este momento de obsesión y que digas, bueno, yo paro. Bueno, pues paras, te distraes en otra cosa, pero eso sí, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esa distracción procura canalizarla de forma positiva
sin que sea pues peor que digamos que la causa, ¿no? Entonces en algo sano emocionalmente, ¿no? Sobre todo pues actividades positivas, por decirlo así, o pensamientos positivos. Ahí esto es más importante, lo más importante de esto es no caer en esa rueda que te engancha en la obsesión. Entonces romperla, pararla de entrada y ahí ya pues dices paro y tú mismo sabes poner límites, o sea, tienes que saber aprender a ponerte límites a ti mismo. Entonces, cuando tú ya observes que estás entrando en un periodo de obsesivo, tú de forma sana, constructiva, dices paro y pues pones la atención en algo positivo, constructivo. ¿Mm? Eso es muy importante. Entonces, de alguna manera requiere una voluntad. Como estáis haciendo consciente lo inconsciente, ¿no? Como decía Carl Gustav Jung. Entonces, saber poner estos límites, pero ya os digo, observando cuando llega esa obsesión y en esos momentos ponerte a distraerte en otra cosa, poner el foco de atención en otro sitio, porque ya sabemos que donde ponemos la atención, ponemos también nuestra energía. Otra manera, y esto es muy importante lo que os digo, ¿eh? O sea, tener esta capacidad de parar, de decir, bueno, paro, no hablo y tener esta fuerza de voluntad que os digo que va a ser progresiva, porque a lo mejor al principio empiezas con 5 minutos y eres capaz de parar esa obsesión, pero cada vez vas a más, ¿no? Entonces es progresivo, muy importante, poco a poco, es como digamos, por decirlo así, atreverte a algo que te da miedo, empiezas baby steps, o sea, pasitos pequeños, hasta que cada vez se forma, digamos, una rutina. Muy importante. Otra cosa que podéis hacer es hacer lo que se llama el journaling, que es, bueno, pues cuando os entre un estado, digamos, obsesivo, empezar a escribir pues eso que pensáis, sacarlo fuera, pero eso sí, tenéis que escribir a mano. Y ponéis, digamos, escribís sin censuras, lo que os viene a la mente, lo sacáis y ahí también sería bueno, eso sí es muy bueno también, pues ese papel que habéis escrito, pues de alguna manera cuando os lo habéis liberado, habéis escrito todo lo que tenéis dentro, pues romperlo, quemarlo o bueno, un poco hacer algo, un acto simbólico que diga, bueno, pues esto me libero de él, lo tiro a la basura y en la basura se va. Y de alguna manera te estás liberando de esa manera simbólica también de esa energía, esa obsesión compulsiva negativa. ¿Qué conseguimos con esto? Pues reducir los tiempos de obsesivos. Poco a poco, ya os digo, con una cierta disciplina, y con una cierta pues rutina, poco a poco, si aplicáis cambios pequeños en un principio que van increciendo, o sea, cada vez a mayores, llegaréis un momento en que realmente habréis cambiado vuestra rutina sin notarlo demasiado, ¿no? Y también, algo que es muy importante, también que yo considero, que tampoco puedes ir en contra de ti mismo, en el sentido de que si realmente tienes momentos obsesivos, lo ideal sería decir, bueno, es tanto esa obsesión compulsiva que también tengas momentos donde te permites a ti mismo estar obsesionado, muy importante, pero son tiempos controlados. Es decir, bueno, pues de 7 a 7 y media me permito mirarle el WhatsApp, mirar el Facebook, el Messenger, todo, a ver qué ha puesto. O sea, y dices, bueno, y a las 7 y media cierro. Entonces, la cuestión aquí es tener ese control para poder poner límites. Y al principio puede resultar muy difícil, pero es como el aprendizaje de cualquier cosa, es empezar
poquito a poquito. Entonces, de esta manera hacemos consciente lo inconsciente y de una forma consciente vamos cambiando nuestras obsesiones, que al final de al cabo son miedos, ¿no? Esto es muy importante, el saber que a veces pensamos que hablando de nuestro ex a todo el tiempo nos vamos a liberar, y no es así, porque cuanto más hablas, si hablas ya un momento que ya no hay control, pues al final, pues eso, al contrario, lo que estás es encendiendo todavía más la llama de la obsesión. Entonces, aquí la cuestión es poner límites, donde pones la atención, pones la energía, y limitar esos periodos de atención o de obsesión, ¿no? Y saber decir no. Y bueno, pues también otra cosa, si hay algo que hay también una cosa que podéis utilizar es, por ejemplo, pues tener una goma, ¿no? Y un anclaje o algo, y pues cuando veis que vuestra mente se va por los cerros de Úbeda, por decirlo así, pues tocaros o hacer algo así que os indique a vosotros mismos, decir, bueno, te hablas a ti mismo y dices, mira, ahora paro, ¿no? Ahí es cuando utilizas el diálogo interno, pues de forma positiva, para ponerte a ti mismo límites. Porque eso sí, porque a veces pensar que nosotros somos nuestro peor enemigo, y entonces es importante saber a quién escuchar. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ya saber, si queréis lo repito, tomar conciencia, tener una cierta voluntad, saber ser conscientes de que esto es algo gradual, observar cuando vienen esos momentos más obsesivos, o cuando viene la obsesión, pararlos gracias a la distracción, que puede ser incluso con journaling, escribiendo o haciendo otra cosa, y también permitiéndote momentos de obsesión para que de esa manera se vaya canalizando esa energía en vez de bloquearla. Yo creo mucho en lo de la energía, creo mucho en canalizar y escucharte a ti mismo. Bueno, pues nada, os prometo, esto funciona. Y bueno, pues porque no se trata de prohibirnos, sino, ya os digo, entender que somos energía y que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, y que la energía se canaliza. Y de esta manera la trascendemos sin bloqueos. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, un like. Y bueno, pues nada, si queréis comentar cualquier cosa, ya sabéis. Y pues lo dejáis en los comentarios y yo os contesto. Bueno, pues nada, ahora sí, y hasta luego. Chao.